Mi nombre era Amir. Yo era juez islámico, un pilar en mi comunidad de Bogotá, reverenciado por muchos. Externamente, mi vida parecía ordenada, una dedicación a la ley y a la fe que me había sido inculcada desde niño. Pero por dentro, una tormenta se gestaba. A medida que las noches se volvieron pesadas, y mis oraciones se vaciaron de significado, un abismo de duda comenzó a abrirse bajo mis pies. No podía compartir mis inquietudes. En un entorno donde la obediencia ciega era la norma, cuestionar la fe era una traición, un camino hacia la soledad y el desprecio. Pero el silencio dentro de mí se tornó ensordecedor. ¿Era el sistema al que servía realmente la voluntad de Dios? Cada encuentro, cada interrogatorio se sentía más como un foso oscuro que como un camino a la luz. La guerra espiritual que nunca había querido reconocer amenazaba con consumirlo todo. Y así, en medio de la confusión, llegó el momento que transformó mi existencia. Un prisionero frente a mí, sus palabras se disiparon en el aire. Una luz radiante apareció, y en ese instante escuché su voz. Amir. Era lo único que necesitaba. En un abrir y cerrar de ojos todas mis defensas se desmoronaron. Jesús se presentó ante mí, no como un líder religioso, sino como la encarnación de la verdad misma. Lo que me reveló fue devastador. Un horizonte lleno de engaños, una red compleja de dominación que abarcaba más que la religión. Me mostró que, tras las doctrinas que defendía, había un hilo oscuro de control manipulando almas, arrastrando a millones en la oscuridad. No estaba solo en esta lucha. El mundo entero estaba despertando, un llamado resonando en los corazones de muchos, en busca de libertad y conexión auténtica. Hoy te invito a un viaje. A un viaje que no solo es mío, sino que puede muy bien ser el tuyo. Porque la verdad que descubrí es una espada en un mundo que tiembla de miedo. Antes de sumergirnos en esta historia, quiero que dejes un comentario. ¿Desde dónde estás viendo y qué hora es donde te encuentras? Y si sientes el eco de esta verdad en tu corazón, suscríbete ahora a Testimonios Más Allá. Lo que compartiré contigo no es solo un testimonio, sino una revelación que podría cambiar tu vida para siempre. En un barrio conservador de Bogotá, donde las tradiciones musulmanas dominan cada interacción y se siente el peso de la mirada del prójimo, mi vida transcurría entre la obediencia a las costumbres y una dedicación ardiente a mi trabajo como fiscal. Era un cargo que llevaba con orgullo, pues creía firmemente en la justicia y en la moralidad que la ley supone proteger. Sin embargo, en mi interior había una lucha que apenas osaba compartir. Las noches estaban llenas de pensamientos frenéticos sobre la verdad que se sentía atrapada dentro de mí, un vacío espiritual que me atormentaba. Preguntas existenciales emergían en mi mente, preguntas que jamás me atreví a pronunciar o discutir abiertamente. La presión social del estigma y el juicio me mantenía prisionero en un silencio inquietante. Un día, mientras estaba en un interrogatorio, todo cambió de manera abrupta. Un momento de tensión y conflicto se tornó en algo sobrenatural. La atmósfera en la sala se volvió densa, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. De repente, una luz intensa llenó el espacio. Y en el centro de esa luz vi a Jesús. Sus ojos eran un océano de amor y compasión que me atravesaron. Sentí que el mundo exterior desaparecía, que todas las preocupaciones se desvanecían en su presencia. Cuando me llamó por mi nombre, su voz resonó en mi corazón como un eco de una verdad olvidada. En ese instante, todas mis dudas empezaron a disiparse ante la claridad de su luz. Jesús me habló de la guerra espiritual que enfrentamos todos los días, una lucha que va más allá de lo físico. Me reveló verdades ocultas sobre nuestra sociedad y cómo la élite utilizaba el engaño como un arma para mantener el control sobre las masas. Las estructuras de poder que había respetado y defendido como fiscal representaban un sistema que no solo podía fallar a los inocentes, sino que también alimentaba la división en la comunidad. Comprendí que mi papel no era solo aplicar la ley, sino buscar la justicia desde un lugar más profundo, un lugar donde la verdad prevaleciera sobre el temor y el silencio. A medida que compartía mis preocupaciones con él,
las imágenes de la manipulación y la opresión se hicieron más vívidas. Vi cómo en la búsqueda del poder se sacrificaban los principios más sagrados, y cómo muchos de nosotros habíamos caído en la trampa de la conformidad. La revelación del engaño que nos rodeaba era a la vez liberadora y aterradora. La lucha interna que había vivido durante tanto tiempo se volvió tangible. Sabía que debía actuar. No podía seguir con la vida que había tenido sin enfrentar esta nueva realidad. El amor que había recibido en la presencia de Jesús era un faro, iluminando mi camino hacia el despertar, pero también implicaba afrontar la resistencia de un sistema que despreciaba el cambio. Sin embargo, no fue fácil aceptar la magnitud de lo que había descubierto. Día tras día, mientras regresaba a mi oficina, sentía el peso de la culpa y el miedo. La idea de perder el respeto de mi comunidad, la lealtad de mi familia y el estatus que había construido, todo lo que había considerado importante, comenzaba a parecerme superficial. Las dinámicas sociales que había aceptado ciegamente se volvían un campo de batalla en mi mente, y cada conversación alrededor del legado cultural y religioso significaba enfrentamientos internos. ¿Podría arriesgarlo todo por la verdad? La batalla espiritual ya no era solo una lucha conceptual, se había convertido en la esencia de mi vida. A pesar de la confusión y el dolor, cada noche me encontraba conversando en silencio con Jesús. En esas charlas, sentía la paz que su amor traía, pero también un sentido de urgencia por compartir su mensaje. Comprendía que mi experiencia no era solo para mí, sino que debía servir a los demás, a aquellos que estaban atrapados en el engaño. Con cada oración, la determinación crecía. Sabía que detrás de cada desafío, había una oportunidad de despertar, de iluminar a otros en su propio viaje hacia la verdad. La lucha apenas comenzaba, y mientras cada día traía sus desafíos, la esperanza también comenzaba a florecer, prometiéndome la posibilidad de redención y transformación en un mundo que anhelaba sanar. Mi nombre es Amir, y tengo 35 años. Durante mucho tiempo, he sido visto como una figura de autoridad en mi comunidad como juez islámico. La gente me respeta, se acerca a mí en busca de orientación y justicia. Sin embargo, detrás de esa fachada de admiración, hay una tristeza profunda que a menudo me consume. Me siento atrapado entre la obediencia a mis creencias religiosas y un vacío emocional que no logro llenar. Cada día mientras cumplía con mis obligaciones, un eco de insatisfacción resonaba en mi interior, mostrándome que algo estaba muy mal. La vida cotidiana se convirtió en un ciclo interminable de reglas y rituales que ya no me hablaban ni me conectaban. Mis oraciones se sentían vacías, y la sensación de desconexión con lo divino me resultaba asfixiante. Las semanas se convertían en meses, y en cada oración, sentía que un pedazo de mi espíritu se desvanecía. Mientras observaba las injusticias en el sistema legal, la presión interna aumentaba. La guerra espiritual que comenzaba a manifestarse en mi vida era un reflejo de una lucha más amplia que enfrentaba nuestra sociedad. Me encontraba en una encrucijada, con el anhelo de un cambio y la realidad de una fe que empezaba a resquebrajarse. Todo cambió de manera inesperada. Durante un interrogatorio, mientras trataba de abordar un caso complejo, se produjo un momento de crisis en el que, de repente, vi una luz brillante. Fue como si todo en la sala se desdibujara, y, en el centro de esa luz, apareció Jesús. En ese instante, el tiempo se detuvo. Su presencia era tan poderosa que todo lo demás se volvió insignificante. Me llamó por mi nombre con una voz que resonaba con amor y verdad. Su luz me llenó de un renovado sentido de propósito y esperanza, pero también trajo consigo un torrente de revelaciones que me desafiaron profundamente. Jesús me habló sobre la guerra espiritual que libramos en cada rincón del mundo. Me reveló cómo la agenda oculta de la élite nos mantiene divididos y desconectados de la verdad. Las injusticias que veía cada día en el tribunal no eran solo casos legales, eran partes de un entramado que desgarraba a la humanidad. Él me mostró cómo, detrás de cada conflicto en nuestra sociedad, hay un sistema diseñado para alimentar el engaño y la opresión.
Esa revelación fue impactante y liberadora al mismo tiempo, pero se convirtió en una carga pesada de entender. La verdad que Jesús compartió me exigía actuar, y sentí que no podía quedarme de brazos cruzados. Sin embargo, con cada palabra que él pronunció, la tensión crecía en mi interior. ¿Cómo podría llevar este mensaje a aquellos que aún estaban atrapados en la oscuridad? Mi mente se llenaba de dudas. El miedo a ser juzgado y rechazado por mi familia y amigos aumentaba. Este nuevo despertar estaba destinado a ser un desafío. Y las antiguas creencias se entrelazaban con mis anhelos de identidad cultural. A menudo me encontraba en la noche, cuestionando si estaría listo para enfrentar la resistencia y el dolor que vendrían al desvelar las verdades que había aprendido. Cada día desde entonces ha sido un viaje. La luz de Jesús me empuja hacia adelante mientras que el riesgo de perder lo que tengo se cierne sobre mí como una sombra constante. Es un proceso doloroso pero necesario. La guerra espiritual no es solo una lucha interna, es una batalla que debemos enfrentar en colectivo. En cada conversación que tengo con él en mi mente, siento que me lanza a un abismo de preguntas profundas. Estoy decidido a compartir la verdad que se me ha revelado y ayudar a otros en su propio despertar. Pero la lucha está lejos de terminar. Y así, mientras busco caminos para llevar esta luz al mundo, la pregunta persiste: ¿cuántos más permanecerán en la oscuridad antes de que la verdad finalmente prevalezca? A medida que mis noches se llenaban de oraciones vacías, comencé a cuestionar en silencio la validez de mis creencias. La rutina era monótona, atrapada en la repetición de rituales que, aunque me ofrecían una sensación momentánea de pertenencia, no llenaban el vacío que se había asentado en mi interior. Preparaba mis casos con dedicación, pero mientras el día avanzaba, el vacío se intensificaba. Mis oraciones parecían ecos vacíos en un espacio sin respuesta. Algo no resonaba, y cada vez, la desilusión se hacía más palpable. En esos momentos de introspección, me encontraba en una batalla interna que no sabía cómo enfrentar. Mis noches se tornaron inquietantes, plagadas de sueños perturbadores que desafiaban todo lo que había creído. En ellos, veía sombras acechantes que representaban la manipulación y el control que, de alguna manera, sentía que mi religión ejercía sobre mí. La imagen de Jesús aparecía en mis sueños, no como un salvador, sino como un faro de luz que iluminaba las murallas de confusión que me rodeaban. En un sueño particularmente vívido, me encontraba inmerso en una especie de interrogatorio, rodeado por figuras que cuestionaban mis pasos y decisiones, empujándome a reflexionar sobre el engaño en el que había estado sumido tanto tiempo. A medida que estos sueños se sucedían, comencé a sospechar de la agenda oculta que, como un velo, cubría las enseñanzas que me habían sido impartidas. La división entre las diferentes creencias y la lucha por el control se volvían evidentes. Jesús, al aparecerme en esos sutiles instantes nocturnos, parecía llamarme a un despertar. Había una revelación que se gestaba, como un mensaje que necesitaba ser descifrado. Sentía que debía encontrar esa verdad detrás de las sombras, entender la guerra espiritual que se libraba no solo dentro de mí, sino en el mundo en su totalidad. Mis esfuerzos por comprender esta nueva realidad se intensificaron. Leía pasajes de la Biblia y textos de otros que habían atravesado experiencias similares, buscando conexiones y respuestas. Cada lectura era un intento de llenar ese vacío, pero a menudo dejaba el libro con más preguntas que certezas. ¿Era posible que la fe que había conocido y respetado tanto tiempo estuviera enredada en una red de engaño? Los líderes que perpetuaban la agenda que controlaba nuestras vidas me hacían cuestionar todo lo que había tomado por cierto, sembrando en mí un deseo urgente por liberarme de estas cadenas invisibles. Mientras continuaba reflexionando sobre estas dinámicas, el deseo de comunicar mi descubrimiento a otros crecía. Sentía que la revelación de Jesús era un gran regalo, pero también un desafío. Tenía que compartirlo, incluso si el miedo al rechazo acechaba en cada esquina. La ciudad que me rodeaba, con su mezcla de tradición y modernidad, se sentía como un campo de batalla para la verdad. Las cicatrices de una guerra espiritual estaban presentes en cada rincón de la sociedad, y comprendí que mi papel no solo era buscar mi propia liberación, sino también guiar a otros hacia el despertar.
Así, mientras me preparaba para enfrentar el desafío de hablar, una parte de mí se llenaba de esperanza. Durante un intenso interrogatorio a un prisionero, me encontraba sumido en un mar de tensiones. La responsabilidad de dirigir esa sala, de buscar la verdad entre las mentiras que se interponían, era un peso que llevaba diariamente. Las luces del tribunal parpadeaban, creando sombras que parecían cobrar vida, y en medio de ese ambiente abrumador, una visión súbita me sorprendió. Una luz radiante irrumpió en la sala, y en su centro, vi a Jesús. Su presencia era tan poderosa que todo lo que conocía comenzó a desvanecerse. Su voz, llena de amor y claridad, me llamó por mi nombre, rompiendo las barreras de mi entendimiento y llenando mi ser de una paz indescriptible. A medida que Jesús se acercaba, sentí que las cargas que llevaba se desprendían de mí. Su mirada penetrante parecía ver no solo mis acciones, sino también mis dudas más profundas, esas que habían comenzado a asfixiar mi fe. En ese instante, comprendí que había una guerra espiritual en curso que no solo me afectaba a mí, sino a toda la humanidad. Jesús me reveló cómo la agenda oculta de la élite manipula la realidad que todos vivimos. La injusticia que enfrentamos no es solo un fenómeno aislado, sino parte de un sistema que perpetúa el engaño, manteniéndonos en un ciclo de sufrimiento y desconexión. La revelación de esta guerra espiritual fue impactante. Comencé a ver la vida desde una nueva perspectiva. Las divisiones que presenciaba a mi alrededor, las desigualdades y la opresión, se tornaron campos de batalla en esta lucha invisible. Comprendí que, como fiscal, mi trabajo no solo era buscar justicia en un sentido legal, sino también buscar la verdad en medio de la manipulación. Las palabras de Jesús resonaban en mi mente como un llamado a la acción, instándome a no quedarme de brazos cruzados ante el sufrimiento que presenciaba cada día en el tribunal. En medio de esta epifanía, la tensión crecía dentro de mí. Mientras trataba de procesar este nuevo conocimiento, me preguntaba cómo podría compartir lo que había descubierto sin ser rechazado por mis colegas o mi comunidad. La lucha interna era palpable, y el miedo a perder el respeto que había ganado durante tanto tiempo amenazaba con ahogar mis convicciones. La batalla por hablar acerca de la guerra espiritual y la verdad que había vivido, se mezclaba con el anhelo de ser aceptado. Las dudas se apoderaban de mí, planteando preguntas sobre mi lugar en un sistema que no parecía estar dispuesto a aceptar un cambio. Sin embargo, cada día que pasaba, la urgencia por actuar se intensificaba. Sabía que no podía permanecer en silencio mientras otros continuaban sufriendo en la ignorancia. La verdad que había encontrado debía ser compartida, sin importar el costo personal. El amor de Jesús se volvió mi ancla, y a pesar de la confusión y el rechazo que enfrentaba, esa luz me seguía guiando. A medida que compartía mi testimonio con unos pocos que estaban dispuestos a escuchar, sentí que comenzaba a crear un pequeño espacio para el despertar, un lugar donde otros también podrían conectarse con esta luz. A cada paso que doy en esta nueva misión, siento que la esperanza se entrelaza con la lucha. A pesar de la resistencia que percibo, sé que la guerra espiritual requiere valentía y determinación. Las palabras de Jesús me llenan de una ignición interna. Estoy convencido de que cada vida que toque es un ladrillo en la construcción de un futuro más brillante. La realidad actual es dura, pero estoy determinado a recordar a los que me rodean que el despertar es posible, que la verdad tiene el poder de liberar. La batalla apenas comienza, y, mientras todos luchamos por encontrar nuestro camino en medio del engaño, la verdad continuará siendo mi guía. Tras la revelación que tuve durante el interrogatorio, la vida se tornó insostenible. Volver a casa se había convertido en un acto de valentía y miedo, un choque entre la fe que había encontrado y el rechazo que ahora enfrentaba. Mi familia, los mismos que me habían apoyado y amado, comenzaron a mirarme con desconfianza. Acusaciones de herejía pesaban en el aire como una niebla densa. El dolor de sus miradas, llenas de reproche, me atravesaba cada vez que intentaba expresar mi nueva perspectiva. Sentía que el lazo que nos unía se deterioraba, y el vacío emocional que guardaba se multiplicaba con cada viaje de regreso.
El conflicto interno se intensificaba, una lucha entre mi nueva fe y el miedo de perder la conexión con mis seres queridos. No podía ignorar cuánto valoraba la relación con ellos, pero al mismo tiempo, sabía que la verdad que había descubierto era vital, no solo para mí, sino para todos los que aún permanecían en la oscuridad. La voz de Jesús seguía resonando en mi mente. Me hablaba de la guerra espiritual que enfrentamos todos los días. Me instaba a no ceder ante la presión de un sistema que busca mantenernos en silencio. Durante mis noches, el insomnio se convertía en mi compañía, un eco constante de las decisiones difíciles que debía tomar. Entender la agenda oculta que manipula nuestras vidas era un doble filo. Mientras desentrañaba las mentiras que nos rodeaban, también me enfrentaba a la resistencia que surgía a mi alrededor. La élite que controla la narrativa de nuestra realidad no permitirá que la verdad salga a la luz sin luchar. Luchaba no solo por mi libertad, sino también por la de aquellos que permanecen atrapados en un ciclo de engaño. Con cada día que pasaba, la urgencia de compartir mi testimonio crecía. Sentía que, al hacerlo, podía ofrecer esperanza y dirección a otros que buscaban respuestas. Sin embargo, mis interacciones con mi familia se volvían cada vez más tensas. El temor a ser visto como un traidor a nuestra fe, a nuestra historia, crecía. Había momentos en los que alzaba la voz para defender lo que había aprendido, pero la inmediata reacción de mis seres queridos me devolvía a un silencio cargado de dolor. Sentía que la batalla por mi verdad era también una batalla por mantener el amor y la confianza en mi hogar. La lucha por el despertar espiritual se sentía retrospectiva, ya que, a medida que me acercaba a la luz, me alejaba de las sombras que en alguna ocasión habían formado un refugio. Más que nunca, el deseo de ver el amor de Jesús fluir en mi vida y en la vida de los que amo se volvía un anhelo palpable. El miedo a perderlos era un impulso para seguir adelante. Quería que comprendieran que el despertar es un viaje necesario. Sin embargo, ese camino está marcado por desafíos y corazones heridos. Sabía que, aunque mi familia no comprendiera mis decisiones, el amor puede abrir puertas que la ideología cierra. En los momentos más oscuros, las palabras de Jesús, llenas de compasión, me guiaban y me mostraban que necesitaba ser paciente y esperar que la verdad alcanzara sus corazones a su propio ritmo. Mientras continúo mi viaje y enfrento estos desafíos, me reafirmo en la certeza de que cada paso que doy hacia la verdad es un acto de amor. La guerra espiritual que enfrentamos no solo afecta a los individuos, sino a toda la humanidad. Mi deseo de compartir esta luz, de ayudar a otros a despertar, es un reflejo de la compasión que Jesús me enseñó. Cada conversación, cada pequeño gesto, es una oportunidad para sembrar esperanza. Aunque el peligro de ser rechazado persista, estoy listo para enfrentar lo que venga, convencido de que el amor y la verdad prevalecerán al final de esta lucha. En secreto, comencé a investigar sobre Jesús. La curiosidad se apoderó de mí mientras leía la Biblia y consumía testimonios de aquellos que habían tenido experiencias transformadoras. Cada palabra resonaba en mi alma, como un eco de verdades antiguas que sentía que debía descubrir. A medida que exploraba estas enseñanzas, una nueva paz comenzó a florecer en mi corazón, contrastando con el tumulto que había vivido en mi hogar y mi comunidad. Sin embargo, el temor a perder mi identidad familiar y el rechazo de los que me rodeaban pesaba en mi conciencia. Cada día se volvía una batalla entre el deseo de seguir adelante y el anhelo de pertenencia a la familia que había conocido toda mi vida. La lectura de las Escrituras me llevó a contemplar la guerra espiritual que enfrentamos en el mundo. Me di cuenta de que no estaba solo. Había muchos que compartían esta lucha interna, atrapados en una agenda oculta que la élite había tejido a lo largo de los años. La manipulación que rodea nuestros pensamientos y creencias era más profunda de lo que imaginaba. Cuanta más verdad descubrí, más claro se volvía el engaño que nos mantenía atrapados en un ciclo de ignorancia y miedo. A través de las palabras de Jesús, empecé a ver el mundo desde una nueva perspectiva. La revelación de su luz se estaba manifestando en mi vida y también en la de quienes me rodeaban. Sin embargo, cada avance que hacía en mi conocimiento era contrapuesto por la incertidumbre que sentía. Era un dilema constante.
¿Cómo podría compartir lo que sabía sin perder el respeto de mi familia, de mis colegas? La intimidad de esa lucha se tornó abrumadora. Mientras cada vez más me acercaba a la verdad, la presión de la conformidad se hacía más intensa. Empecé a temer que la búsqueda del despertar fuera en vano, que al final, el riesgo de ser visto como un traidor a la fe y a mi cultura lo anulara todo. Durante las noches, me encontraba meditando sobre mis experiencias y mis sueños, donde el conflicto se tornaba vívido. En ellos, Jesús me mostraba escenas de la vida cotidiana, grupos de personas peleando, familias divididas y la manipulación que se desarrollaba a su alrededor. Todo parecía un reflejo de la guerra espiritual que había comenzado a reconocer en mí. La dicotomía entre la luz y las tinieblas era real, y me sentía atrapado en medio de la batalla, con un deseo ardiente de ayudar a quienes estaban atormentados por el engaño. Sin embargo, la incertidumbre sobre cómo hacerlo se volvía cada vez más tangible y dolorosa. A medida que avanzaba, comprendía que el propósito de mi investigación no era solo para mí, sino para ayudar a otros a despertar también. La verdad que había encontrado debía ser compartida, y a pesar del miedo que sentía, cada pequeño acto de valentía alimentaba mi determinación. Había un fuego dentro de mí que no podría ser extinguido. En esos momentos de introspección, sabía que esta lucha era grande, y que tenía el poder de ser un faro de esperanza en medio de la confusión que nos rodeaba. Las inquietudes y la ansiedad no desaparecerían de inmediato, pero la revelación de Jesús empezaba a darle forma a un nuevo camino, uno lleno de promesas de libertad y amor. Mi misión se fue consolidando. Comencé a hablar con otros que, como yo, buscaban respuestas. La guerra espiritual no solo era una batalla que debía librar en silencio, sino un llamado a unir fuerzas con aquellos que también anhelaban el despertar. La resistencia de mi entorno no podía detenerme. La paz que había encontrado al seguir la luz de Jesús me llenaba de fuerza y esperanza. Sabía que mi historia era solo una parte de algo mucho mayor. La verdad necesitaba salir a la luz, y estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera al cumplir con este llamado. Decidí que era momento de abandonar el silencio que me había mantenido atrapado durante tanto tiempo. Mientras mi corazón latía en un torbellino, recurrí a Jesús en oración, buscando la guía y el coraje que necesitaba para asumir este nuevo camino. La lucha en mi interior era innegable. Había pasado semanas cuestionando mi fe, y ahora en este instante de rendición, sentí una paz que había anhelado por años. A medida que oraba, imaginaba un nuevo comienzo, un renacimiento espiritual que me liberaría de las cadenas del pasado. Esa noche, lo que estaba a punto de vivir sería un rito clandestino que cambiaría todo. El lugar era oscuro y solitario, lejos de las miradas de quienes podrían juzgarme. En ese espacio íntimo, la profundidad de mi fe se manifestaría de manera tangible. El momento del bautismo se sentía como un acto de rebeldía contra la agenda oculta que había observado durante años. Era un símbolo de la lucha entre la luz y las tinieblas, un acto de valentía que me conectaba con algo mucho más grande. Al sumergirme sentí que cada gota de agua que caía sobre mí limpiaba no solo mi cuerpo sino también mi alma. Esta era mi oportunidad de renacer, de avanzar con convicción en mi búsqueda de la verdad. La revelación de Jesús, esa conexión divina, se sintió más intensa que nunca. En ese momento de renacimiento espiritual, comprendí que la guerra espiritual que enfrentamos no es solo una lucha interna, sino una batalla en la que todos estamos involucrados. El engaño que rodea nuestra existencia es una trampa que nos mantiene separados, pero la verdad tiene el poder de unirnos. Con cada palabra de amor y esperanza que resonaba en mi ser, supe que el camino hacia el despertar estaba lleno de desafíos, pero también de oportunidades infinitas. No podía quedarme callado ni ocultar lo que había aprendido. Así comenzó mi travesía. Con cada paso que daba, compartía mi testimonio en pequeños círculos de amigos y familiares, quienes estaban dispuestos a escuchar. A medida que las historias se contaban, sentía que una chispa de luz empezaba a encenderse en los corazones de quienes me rodeaban. Había una conexión en el deseo de entender el mundo que nos aplasta, una conexión en la lucha contra un sistema que favorece a la élite y perpetúa el sufrimiento. Aquella lucha no era solo mía,
Era una guerra espiritual universal que necesitaba ser confrontada. Sin embargo, el rechazo y la incomprensión de aquellos que no estaban dispuestos a escuchar, también comenzaban a pesar. Me cuestionaba constantemente si había tomado la decisión correcta al compartir mi experiencia. ¿Qué pasaría si mi familia jamás pudiera aceptar este cambio? La angustia me acompañaba en mis momentos de soledad, mientras contemplaba la separación que forjaría entre mis seres queridos y yo. Pero en medio de esa angustia la verdad que había encontrado en Jesús se mantenía firme. Sabía que este camino, aunque espinoso, era el único destino que podía conducirme hacia la libertad y el propósito completo. Mi misión recién comenzaba y no podía mirar atrás. La voz de Jesús continuaba guiándome, y estaba decidido a ser un mensajero de luz en un mundo que necesita verla desesperadamente. Reconociendo que mi experiencia con Jesús era una llamada divina, tomé la decisión de asumir mi misión de alertar a otros sobre la verdad que había descubierto. Mi vida como fiscal musulmán, donde el sentido de justicia y la obligación hacia la comunidad dominaban mis días, se transformó en un constante tira y afloja entre mis convicciones personales y las expectativas sociales. A pesar de haber sido la figura de autoridad que todos admiraban, algo dentro de mí había cambiado radicalmente. La guerra espiritual que Jesús me había revelado empezó a manifestarse en cada rincón de mi vida, obligándome a confrontar no solo mis dudas, sino también el silencio que me mantenía cautivo. En mi lucha por compartir esta revelación, comprendí que el entorno en el que me movía no estaba diseñado para aceptar verdades que desafiaban al status quo. A medida que me adentraba en el camino del despertar, sentía que cada paso me llevaba a un abismo de peligros. Las voces a mi alrededor, esas que una vez me apoyaron y respetaron, ahora se tornaban críticas y murmuraciones. Me sentía como un traidor a la comunidad que había construido a lo largo de los años. Sin embargo, el deseo de ver a otros despertar me empujaba a seguir adelante, como si hubieran surgido fuerzas en mi interior que no podía ignorar. La tensión era palpable. Mis noches a menudo se llenaban de insomnio, en las que reflexionaba sobre el riesgo de ser rechazado. La idea de ser llamado hereje, de perder el amor y el apoyo de mi familia, era una carga que llevaba conmigo. Pero cada vez que sentía el peso del miedo estabilizarse sobre mis hombros, recordaba el amor y la compasión que Jesús me ofrecía. Sentía su presencia como un manto que me abrazaba y me decía que la verdad era más poderosa que el temor que me rodeaba. Era un recordatorio de que la guerra espiritual no solo se libraba en el exterior, sino también en mi interior. Mientras tanto, comencé a buscar a otros que estuvieran abiertos a compartir sus experiencias. La revelación de la manipulación y el engaño que reinaban en nuestra sociedad se volvía un tema recurrente en nuestros encuentros. Hablábamos sobre la agenda oculta de la élite, cómo mantenía un control férreo sobre la realidad que vivimos, y sobre las divisiones que se intensifican a medida que las verdades emergen, poniendo de relieve los conflictos que enfrentamos. Cada conversación se convertía en un espacio para el intercambio de ideas y sentimientos, una oportunidad de crecer juntos en la búsqueda de la verdad. A medida que más personas se unían a mí, la esperanza comenzaba a palparse en el aire. Las historias que compartíamos eran testimonio de la lucha por la liberación y el amor. Y sentía que había en nosotros una revolución silenciosa, un despertar colectivo que se alzaba frente a la adversidad. Pero el camino no estaba exento de obstáculos. La resistencia continuaba presente, y cada intento de compartir esta nueva luz con otras personas a menudo se encontraba con el rechazo. Sin embargo, no podía permitir que el miedo dictara mis acciones. La verdad, la que Jesús me había revelado, era un faro que debía ser compartido, y me comprometí a seguir adelante, a ser el heraldo de esta guerra espiritual, sin importar el costo. En un acto simbólico, decidí dejar mi hogar. La noche estaba oscura y el aire frío me abrazaba mientras caminaba con determinación, renunciando a la identidad que me había sido impuesta. Al hacerlo, sentí que me despojaba de las cadenas que me mantenían prisionero de mis miedos y expectativas. Cada paso me llevaba más lejos de la vida que conocía, y en ese silencio profundo, una nueva voz resonaba en mi interior. Era la voz de Jesús,
que me llamaba a abrazar una nueva identidad, a encontrar la valentía para evangelizar y ayudar a otros en su búsqueda de la verdad. Mi encuentro con Jesús había sido una revelación, un momento que desgarró el velo de la ilusión que había estado viviendo. Antes de esto, mi vida se regía por un conjunto de normativas que valoraban más el respeto a las tradiciones que el amor a la verdad. La guerra espiritual que enfrentaba todos los días, tanto en mi interior como en la sociedad, comenzó a manifestarse de manera tangible. Sabía que había una agenda oculta diseñada por las élites que manipulaban y controlaban las vidas de aquellos que, como yo, estaban atrapados en el engaño. Era hora de dejar en claro que la verdad debía ser conocida, no solo por mí, sino por todos aquellos que aún permanecen en la oscuridad. Mientras avanzaba en este nuevo camino, la tensión se convertía en un compañero constante. Cada día que pasaba sin compartir mi testimonio se sentía como un peso más en mi conciencia. Las historias de otras personas que habían encontrado la luz también alimentaban mi fervor. Leer sobre sus experiencias me inspiraba a seguir adelante, pero al mismo tiempo, el miedo a perder la conexión con mi familia y amigos me atormentaba. La angustia de ser rechazado me llevaba a cuestionar mi decisión, pero cada vez que oraba, sentía que el amor de Jesús me empujaba a seguir, a encontrar esa fuerza interna que tanto necesitaba. Recorría los caminos en búsqueda de otros que, como yo, deseaban un cambio, deseaban romper con las cadenas del terreno en que habían vivido. Este despertar no era solo personal. Se trataba de un impacto en la comunidad que podía volverse un movimiento. Las heridas del pasado tampoco se curaban, y se manifestaban en cada mínima fricción que podía tener al hablar de mi nueva fe. Con cada testimonio que escuchaba, cada historia de liberación, el sentido de urgencia crecía en mí. La guerra espiritual en la que habíamos estado inmersos no solo merecía ser reconocida, sino confrontada, pues el silencio estaba retroalimentando las sombras. A pesar de las dificultades, seguía encontrando momentos de claridad en la penumbra. Mi determinación de actuar, de comunicar la verdad que había encontrado, se consolidaba con la certeza de que no estaba solo. Al tratar de compartir mi visión, recordaba las palabras de Jesús y cómo su luz había iluminado mi camino. El despertar no era solo mi misión, era una obra colectiva que podía traer sanación y unidad a aquellos que se sentían perdidos. Así, mientras enfrentaba la incomprensión y la adversidad, sabía que tenía que seguir adelante, lanzándome a la lucha por la verdad, convencido de que cada pequeño paso en esta dirección podría ser la chispa que encendiera la transformación en otros, abriendo los ojos de quienes todavía vivían en la oscuridad. Años después de aquel encuentro que cambió mi vida, me dedico a una misión que me ha llevado por caminos inesperados. Cada testimonio que comparto se convierte en un poderoso recordatorio de la verdad que descubrí. Mi vida como fiscal musulmán en Bogotá me brindó respetabilidad, pero fue aquel instante, en medio de un interrogatorio, cuando Jesús se reveló ante mí, lo que realmente transformó mi existencia. Compartir esta experiencia no solo impacta a los demás, sino que también me ayuda a sobrellevar la tristeza de la separación de mi familia, de aquellos que no comprenden mi camino. Sin embargo, el anhelo de reconciliación siempre permanece en mi corazón, junto con la esperanza de que un día puedan ver la luz que ahora ilumina mi vida. El proceso de vivir en esta nueva identidad ha sido desafiante. La lucha interna entre mis creencias y el amor por mi familia sigue siendo palpable. Cada día, mientras me embarco en la difusión de la verdad, siento el peso de sus miradas y la incertidumbre de ser rechazado por quienes más quiero. Sin embargo, la revelación que Jesús me dio sobre la guerra espiritual persiste en mi mente como un mantra. El engaño que nos rodea es profundo, y aunque la agenda oculta de la élite intenta mantenernos a todos en la oscuridad, estoy decidido a luchar contra esas fuerzas. La verdad debe ser conocida, y cada historia que comparto contribuye a este despertar colectivo. A medida que continúo mi misión, los lazos que formo con aquellos que buscan respuestas se vuelven cada vez más significativos. En cada conversación, siento que el amor de Jesús se manifiesta a través de mí.
Las experiencias sobrenaturales que viví me han otorgado una comprensión más profunda del dolor y la lucha de los demás, y esto me impulsa a seguir adelante. A veces, me encuentro en momentos de vulnerabilidad, reflexionando sobre lo que he perdido, pero el deseo de ayudar a otros a atreverse a descubrir su verdad se convierte en un faro en mi vida. La guerra espiritual no solo se manifiesta en el ámbito personal, también la observo en la sociedad que me rodea. Las divisiones sociales y políticas que enfrentamos son una realidad innegable. Estoy convencido de que debemos enfrentarlas juntos y que al hacerlo, podemos salvar a otros que aún no han despertado. En cada paso que doy, en cada testimonio que comparto, siento que estoy contribuyendo a algo mayor que yo mismo. La lucha contra la manipulación y el control es esencial, y estoy preparado para mantenerme firme en esta batalla. A pesar de las dificultades y el dolor que a menudo siento por la falta de aceptación, la luz que llevo en mi interior es más fuerte que cualquier sombra que intente sofocar mi voz. Sé que no estoy solo en esta lucha, hay otros que, al igual que yo, están buscando respuestas en medio de la confusión. Con cada nuevo encuentro, con cada historia compartida, la red de apoyo se fortalece, y me siento animado a continuar. La revelación de la verdad es un camino arduo, pero cada pequeño paso nos acerca más a la plétora de luz que todos merecemos experimentar. Y así, mientras camino hacia el horizonte del futuro, me aferro a la esperanza de que todos podamos despertar juntos. Ahora que has escuchado mi historia, te invito a reflexionar sobre algo profundo. ¿Alguna vez has sentido que hay una conexión invisible que nos une a todos? Una fuerza mayor que palpita bajo la superficie de nuestras rutinas diarias, una verdad que clama ser descubierta. Así fue como me sentí en el instante en que Jesús se reveló ante mí. Su luz no solo iluminó mi camino, sino que también desveló la guerra espiritual que enfrentamos en cada rincón del mundo. Lo que he vivido no es un viaje solitario, es una travesía colectiva. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta lucha por la verdad y la libertad. Nos encontramos en un momento crucial, donde nuestro despertar se convierte en la chispa que podría transformar nuestra realidad. ¿Y tú? ¿Estás listo para abrir los ojos y actuar? ¿Te atreves a compartir tu propia experiencia, tu verdad, en los comentarios? Te aseguro que cada relato puede ser una inspiración que resuena en el corazón de otro. Si este mensaje te ha conmovido, no te vayas sin suscribirte a Truth from Beyond y activar la campana de notificaciones. La importancia de mantenernos conectados en este viaje es vital. Lo que compartiremos en nuestros próximos videos puede ser precisamente la guía que necesitas para dar ese salto hacia la libertad que buscas. En el siguiente video, te llevaré a conocer la experiencia de alguien más que, al igual que yo, se encontró con la luz en medio de la oscuridad. Estoy emocionado por compartir estos relatos que reflejan la lucha y la esperanza que todos llevamos dentro. Y recuerda, soy Amir. Tu búsqueda por la verdad es también parte del llamado que hemos recibido. Juntos, podemos iluminar el camino hacia un futuro más radiante.